Voy a comenzar hablando sobre qué es la geopolítica, ¿no es cierto? Que es una disciplina que ha estado crecientemente bajo los focos y bajo la atención internacional en los últimos tiempos. Prácticamente hace 5 o 6 años no se hablaba de la geopolítica, había una actitud displicente, incluso en cierto sentido se tomaba a la geopolítica en su sentido más tradicional y convencional, ¿verdad? Porque la disciplina había sido desarrollada por pensadores de la derecha europea, fundamentalmente vinculado a toda la preocupación que en el caso de Alemania fue muy claro que era lo que en Alemania se llamaba el Lebensraum, o sea, el espacio vital, ¿no? Era toda una reflexión entonces muy orientada hacia la construcción de una estrategia de sometimiento de pueblos, de naciones, y en alguna medida era una disciplina que estaba fuertemente vinculada con la expansión colonial europea, de manera tal que esa mancha de origen perduró durante mucho tiempo e hizo que prácticamente la reflexión sobre la geopolítica quedara permanentemente en manos de los intelectuales o los pensadores de la derecha. Pero con la globalización que tiene lugar desde finales del siglo pasado, ¿no es cierto? Y los procesos de complejización de la escena internacional, en donde aparecen nuevos países con una capacidad de convertirse en actores globales, en jugadores globales, como se dice, toda esta preocupación geopolítica adquirió una nueva perspectiva. Una perspectiva que está relacionada con la visión que, por ejemplo, desarrollara Hugo Chávez desde el comienzo de su mandato, que de alguna manera fue el que nos hizo pensar la geopolítica desde una perspectiva diferente. La geopolítica como una ciencia que tenemos que conocer, que tenemos que examinar, porque ella orienta buena parte del comportamiento de los países imperialistas y por lo tanto, si queremos efectivamente combatir el imperialismo, tenemos que entender cómo funciona la geopolítica. Y Chávez en ese sentido hizo una contribución enormemente importante porque nos permitió pensar América Latina geopolíticamente. Y pensarla geopolíticamente quería decir pensar en cómo se anudaban la geografía, ¿no es cierto?, la economía y la política en un sistema internacional cada vez más complejo y cada vez más opresivo. La geopolítica entonces aparece en los últimos años fuertemente influenciado por esta visión chavista, que fue el que planteó una visión estratégica de América Latina, una América Latina que para poder sobreponerse a las presiones del imperialismo tenía que aprender también a pensar geopolíticamente. Y pensar geopolíticamente nos llevó, y los llevó a Chávez, a proponer una serie de iniciativas que tendieron a crear una unidad en los países de América Latina, una unidad de acción, crear instituciones, crear iniciativas tales como el Telesur, el Banco del Sur, Petrocaribe, e instituciones como la UNASUR y la CELAC. Entonces, a partir de ahí hay toda una nueva reflexión geopolítica que tiene que ver con, bueno, la forma como hoy en día en América Latina se está produciendo el saqueo del imperialismo. Y estamos a partir de una reflexión geopolítica tratando de ver el mapa global de la actuación del imperialismo, superando la visión aislada que teníamos en el pasado, en donde se pensaba el imperialismo actuando en América Latina o en algunos de nuestros países, pero no viendo el cuadro global. Hoy en día, con la visión geopolítica, podemos tener una imagen global de por dónde avanza el imperialismo, cuáles son sus puntos fuertes, cuáles son sus eslabones más débiles, cuáles son las batallas en las cuales está empeñada. Y en ese gran esquema, en donde se articula geografía, política, espacio, por supuesto, ¿no es cierto?, economía, esta visión geopolítica de nuevo tipo ha comenzado a tener
una creciente gravitación en el pensamiento social latinoamericano. Entonces, yo diría que primero tener en claro eso, dejar de lado la concepción de que la geopolítica era una preocupación conservadora, reaccionaria o imperialista, que sí lo era en sus orígenes, pero que ahora no lo es, porque ahora lo que trata de ver es cómo justamente se articulan, cómo se anudan espacio, geografía, política y economía, y cómo a partir de esa perspectiva se impone la necesidad de procesos de convergencia y de integración supranacional para poder defendernos de un enemigo como el imperialismo que avanza, digamos así, a vela desplegada, tratando de cerrar un ciclo económico, político en América Latina y reafirmar su dominación imperialista. Ahora, la geopolítica contemporánea nos enseña de que el mundo, ¿verdad?, se ha complejizado de una manera notable y que el viejo sistema unipolar que rigió durante los años que siguieron a la caída de la Unión Soviética y que se pensó que Estados Unidos iba a ser la única potencia mundial por mucho tiempo, todo eso es cosa del pasado. Si algo cambió en estos últimos años fue que se produjo lo que algunos autores llamamos la transición geopolítica global. ¿Qué queremos decir con esto de transición geopolítica global? Que habiéndose terminado la era de la Guerra Fría, en donde había una bipolaridad, un mundo dividido en dos partes, por una parte una fracción comandada por Estados Unidos con sus aliados en todo el mundo y la otra la Unión Soviética, ese mundo bipolar se derrumba en 1991, 1992, y luego comienza lo que algunos autores dieron en llamar el unipolarismo, y que en los Estados Unidos esto apareció con ribetes de enorme entusiasmo y yo diría hasta fantasiosos, pensando que Estados Unidos se encaminaba a ser la única potencia mundial a lo largo de todo el siglo XXI. Por eso es que los teóricos, los partidarios de esta concepción se agruparon en una fundación que se llamaba el Nuevo Siglo Americano, The New American Century. Y esta fundación lo que hizo fue proponer y llevar adelante una serie muy grande de estudios en donde todos ellos demostraban de que la hegemonía norteamericana a finales de los 90, a finales del siglo pasado, era tan absoluta debido a la desaparición de la Unión Soviética y el hecho de que no había rivales a la vista, que el siglo XXI sería el siglo de los Estados Unidos. Eso fue una ilusión que en el 11 de septiembre del 2001 se vino abajo junto con las Torres Gemelas. Se demostró que todo aquello era una pura fantasía y que en realidad el mundo había entrado en una fase de recomposición internacional muy fuerte, sobre la base de la aparición de un actor de enorme importancia económica como China, ¿verdad?, que ya a principios de este siglo se afirmaba como la segunda economía del mundo y que en el momento actual, según los cálculos, es una economía que tiene un Producto Bruto tan grande como el de Estados Unidos, sino más. Y esto significó un cambio en las placas tectónicas del sistema internacional, y la sola presencia de China, más el retorno de Rusia, que había sido dada por muerta, ¿verdad?, cuando se produjo el derrumbe de la Unión Soviética, y hubo una actitud muy triunfalista y muy soberbia de parte de Occidente, pensando que Rusia se convertiría en un país sin ninguna gravitación internacional, sin ninguna gravitación mundial. Y la realidad es que Rusia seguía siendo el país más grande de la Tierra. Pensemos que simplemente en términos de superficie territorial, Rusia es más grande que toda América del Sur combinada, es más grande que toda Sudamérica combinada. Rusia tiene más de 18 millones de kilómetros cuadrados contra 17 millones y algo que tenemos en Sudamérica, ¿verdad? Es un emporio de energía, tanto en lo que hace al petróleo como al gas. Es un país que tiene muchísima agua y tiene grandes recursos naturales. Y además es la segunda potencia nuclear del planeta. O sea que Rusia se eclipsó a partir del derrumbe de la Unión Soviética, pero luego se acabó el eclipse y apareció nuevamente con mucha fuerza. Entonces, a comienzos de este siglo,
y más fundamentalmente ya entrada la segunda década, del 2010 en adelante, se hace evidente que el mundo había adquirido una estructura de carácter multipolar, o policéntrica, como le gustaba decir también al comandante Hugo Chávez, en donde estaban los Estados Unidos, por supuesto, a la cabeza de una coalición imperialista, los países europeos, que ya no tenían condiciones ellos de liderar el proceso de acumulación capitalista a escala mundial, sino que eran parteners, acompañantes de los Estados Unidos, pero emergían otras potencias muy fuertes como China, como Rusia, como la India, de la cual se habla muy poco, pero la India es un país que está teniendo un papel crecientemente importante en la arena internacional y sobre todo en Asia Meridional, así como la emergencia de bloques regionales como los BRICS, ¿verdad?, que comienzan a tener un papel muy significativo y además una política muy expansiva de parte de estos países que fue incorporando a otros a su égida. ¿A favor de qué cosa? Bueno, a favor de que el dinamismo fundamental de la vida económica se trasladó del Atlántico Norte hacia el Asia-Pacífico. Y en Asia-Pacífico tenemos a China, ¿no es cierto?, como un actor protagónico de primer nivel, y eso se ha manifestado de manera muy fuerte en la relación que América Latina tenía con el imperialismo. O sea, el imperialismo sigue siendo imperialismo norteamericano, no hay la menor duda de eso, no es que hay varios imperialismos, a veces hay algunos equívocos, ¿no? Una cosa es que haya una relación comercial muy estrecha, e inclusive una relación comercial de dependencia que muchos países nuestros tienen en algunos productos en relación a China, pero otra cosa es una estructura imperialista como la que todavía hoy sigue gobernando Estados Unidos en detrimento de la paz y de la prosperidad mundiales. Entonces, lo que hay ahora para América Latina es una mayor capacidad de negociación con diferentes potencias. Antes teníamos Estados Unidos, que era quien dominaba sin contrapesos en la escena regional, pero ahora, digamos, los países de la región pueden establecer algún tipo de acuerdos, negociaciones, relacionamientos con China, con Rusia, con los BRICS, ¿no es cierto?, con Irán, que es un país muy importante de la región de Oriente Medio, muy importante. Irán es un país muy grande, Irán tiene casi 90 millones de habitantes, es uno de los principales productores de petróleo a nivel mundial, es un país que tiene acceso a una tecnología muy sofisticada, de manera tal que también está llamado a jugar un papel muy importante. De la India ya hablé, y en ese contexto América Latina entonces tiene ahí nuevas oportunidades de relacionamiento, ¿verdad? Y que nos dan, bueno, la capacidad para poder establecer negociaciones en términos más favorables que las que teníamos antes. Anteriormente era Estados Unidos que simplemente nos decía tómalo, déjalo, y tómalo como a mí me gusta o si no lo dejas. Hoy en día hay márgenes de maniobra. Por supuesto, hay toda una serie de teorías que hablan de que, bueno, en realidad hay un condominio imperial, que este condominio imperial asocia a los Estados Unidos con los países europeos. Es una tesis que sostienen algunos autores, pero yo quiero dejar bien claro de que el país fundamental en la estructura imperialista mundial sigue siendo Estados Unidos. No es Alemania, no es Gran Bretaña, no es Francia, no es Japón, todo lo contrario, es Estados Unidos, cada vez más, por el enorme control que tiene en Estados Unidos el sistema financiero internacional y además porque es el gendarme capitalista del mundo, ¿verdad? Ustedes piensen, ¿qué pasaría con procesos revolucionarios en América Latina o en el tercer mundo si no estuviera los Estados Unidos con su inmenso aparato militar dispuesto a meterse en esos países para preservar el orden capitalista? Probablemente el capitalismo habría caído en más de un país, ¿verdad? Estados Unidos es el gran gendarme. Estados Unidos solo es responsable de la mitad del gasto militar mundial, o sea que hay una responsabilidad fundamental en la preservación del orden social capitalista. Por eso la estructura del imperialismo reconoce en Estados Unidos su centro hegemónico, centro de conducción. Los europeos son aliados,
pero aliados subordinados, no en un pie de igualdad. Y luego tenemos en el sistema, bueno, la presencia de China, de Rusia y estos otros países que le han dado posibilidades de desarrollo muy importantes a nuestros países. Yo creo que en ese sentido la sola presencia de China en América Latina es un factor que obliga a los Estados Unidos a hacer concesiones que de lo contrario no hubieran ni siquiera pensado en hacer, ¿verdad? Entonces me parece a mí que en ese sentido hemos avanzado en una dirección correcta, no exenta de peligros. ¿Cuáles son los peligros? Bueno, que China es un enorme consumidor de materias primas y de recursos naturales. Según como nuestros países negocien, ¿verdad?, es que vamos a tener una relación más fructífera, más fecunda con China que de otra manera. El problema muchas veces es que los países de la región no avanzan en un proceso de integración o de articulación de sus políticas exteriores y entonces China, producto de sus necesidades internas, siempre favorece la exportación de productos prácticamente productos naturales sin ningún grado de transformación o sin valor agregado. Y eso está mal, y eso realmente es lo que ha dado lugar a que muchos piensen de que, bueno, China y Estados Unidos es lo mismo. No es lo mismo, no es lo mismo. No hay una sola base militar china en toda América Latina, y hay 80 bases militares chinas en América Latina. Entonces me parece que esta es una diferencia fundamental. China no controla los circuitos financieros mundiales, Estados Unidos sí controla los circuitos financieros mundiales. China no controla el Banco Mundial ni el Fondo Monetario Internacional como sí lo hace los Estados Unidos. Y además Estados Unidos tiene con América Latina una relación especial, una relación que hace que este continente para la derecha norteamericana sea un continente que le pertenece a los Estados Unidos. Esto puede parecer muy fuerte, pero yo les puedo asegurar de que no es así, es la realidad. Es como piensa la derecha norteamericana la relación entre Estados Unidos y América Latina. América Latina es algo que les pertenece a ellos y que esto está fundado en una doctrina geopolítica y estratégica, para que vean la importancia que tienen todas estas consideraciones, que Estados Unidos fue elaborando desde inicios del siglo XIX. Oyeron bien, inicios del siglo XIX, ¿verdad? La doctrina Monroe es de 1823. Y luego la doctrina se va perfeccionando en 1903, 1904 con el famoso corolario de Roosevelt, que decía la doctrina Monroe: América para los americanos. América es un territorio en donde no se acepta la intromisión de las potencias extranjeras, sea como en el pasado Gran Bretaña, España, Portugal o Francia, o en la actualidad como China y Rusia. O sea, la doctrina Monroe por eso es muy actual. Y es una doctrina que plantea, ¿no es cierto?, no solamente esta necesidad de mantener alejada de América Latina a las potencias rivales, sino al mismo tiempo es una doctrina que establece, ¿verdad?, que los países del área deben progresivamente alinearse con la política de los Estados Unidos. Ese es el objetivo del ALCA, ese es el objetivo hoy de la Alianza del Pacífico, ¿verdad? ¿Por qué este alineamiento automático? Porque esta concepción geopolítica que ellos tienen desde hace mucho tiempo sostiene que el mundo es un sistema en donde hay una gran masa terrestre, que es lo que se llama Eurasia, Europa más Asia, una masa terrestre que de alguna manera está como colgada de este gran espacio terrestre euroasiático que es África, y luego hay una gran isla que es la isla americana. Y para Estados Unidos, el control absoluto de los países que están en esa isla es decisivo para garantizar lo que ellos llaman la seguridad nacional de los Estados Unidos, ¿verdad? Por lo tanto, nosotros somos algo muy especial, somos la región más importante del mundo para ellos, a pesar de que ustedes van a oír permanentemente declaraciones de funcionarios del Departamento de Estado, asesores presidenciales,
o mismo académicos diciendo que la región más importante para Estados Unidos es Medio Oriente y luego Extremo Oriente por China y luego Europa. Nada de eso. La región más importante es esta. Es la región en donde Estados Unidos ha intervenido más en el mundo, mucho más que en Asia, mucho más que en África. Es la región donde Estados Unidos permanentemente organiza golpes militares o procesos destituyentes. Es la región que tiene la mitad del agua dulce del planeta Tierra. Es la región que tiene prácticamente la mitad de la biodiversidad mundial. Es la región que tiene 10 de los minerales estratégicos para la industria de defensa norteamericana más importante del mundo. Es la región que tiene agua, como decía al principio, que tiene el país con la mayor reserva comprobada de petróleo del mundo, que es Venezuela, y otros países con mucho petróleo, como Colombia, como Brasil, como Argentina, como Perú, ¿verdad? Una región fundamental. Y aparte es la isla americana. La idea entonces de que si un país de alguna manera plantea una relación de hostilidad con Estados Unidos, eso pone en riesgo la seguridad nacional de los Estados Unidos. Es una concepción geopolítica reaccionaria, paranoica, pero que se traduce en hechos desgraciados. Por ejemplo, en 1963, ¿verdad? En Estados Unidos invadió a una pequeña isla, Granada, ¿no es cierto?, simplemente porque el gobierno de Granada había resuelto extender el largo de la pista de aviación, y entonces acusaron al gobierno de Maurice Bishop, que era el primer ministro en ese momento, de que estaba planeando la expansión de la pista para que los aviones soviéticos con cargamento nuclear pudieran aterrizar en Granada. Bueno, mandaron 6.000 marines, arrasaron con esa isla, mataron a los principales dirigentes, entre ellos Maurice Bishop y su mujer y varios ministros, porque esa isla era una amenaza a la seguridad nacional de los Estados Unidos. Una pequeña islita que creo que no llegaba a tener 60.000 habitantes y cuya producción principal era nuez moscada. Nada más que eso. Fíjense. Y después, bueno, miren lo que pasó en marzo de este año, en donde Obama dijo que Venezuela era una amenaza inusual, gravísima, a la seguridad nacional de los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque cualquier gobierno que no se someta a los designios de Estados Unidos en esta gran concepción geopolítica estratégica de la isla americana, como mecanismo de defensa fundamental de Estados Unidos, es una amenaza a la seguridad nacional de los Estados Unidos. Por eso es que tenemos que estar muy atentos a todas estas reflexiones y pensar nosotros, como nos enseñó Chávez, una contrahegemonía y una visión geopolítica alternativa. La geopolítica de la integración de América Latina, la geopolítica que está detrás del Consejo Sudamericano de Defensa, la geopolítica que está detrás de Petrocaribe. Son todas iniciativas que fueron inspiradas por Chávez y que de alguna manera establecieron un equilibrio entre las ambiciones del imperio y las posibilidades de reacción de nuestros países. De lo que dije anteriormente se desprende de manera muy clara la enorme importancia que tuvo para los procesos de emancipación en curso en América Latina la Revolución Bolivariana. Creo que no le hemos hecho justicia todavía a la enorme contribución que ha hecho Chávez. Chávez de alguna manera fue el gran mariscal de campo de un estratega genial que fue y es Fidel Castro, ¿verdad? Pero Fidel no podía tener el papel que desempeñó Chávez porque Cuba no era un país que tenía los recursos, tuviera los recursos económicos decisivos que sí tenía Venezuela, y además, bueno, Chávez tenía unas condiciones de liderazgo personal que eran absolutamente extraordinarias y que fue el gran impulsor de este proceso. A Chávez le debemos nada menos que la derrota del ALCA, la cual se cumplieron hace unos pocos días, 10 años, ¿verdad? Y yo quiero marcar eso, la derrota del ALCA fue la derrota del principal proyecto estratégico de Estados Unidos para América Latina, no fue cualquier cosa, fue la derrota de la joya fundamental que tenían los Estados Unidos preservadas para América Latina para todo el siglo XXI, y eso lo liquidó Chávez. Entonces, importancia fundamental de Venezuela en este proceso y la necesidad, por lo tanto, de fortalecer y sostener a la Revolución Bolivariana, que está bajo una amenaza brutal. Estados Unidos en este momento tiene dos objetivos estratégicos. El primero, inmediato, es acabar con la Revolución Bolivariana.
acabando con la revolución bolivariana, ellos piensan de que van a debilitar definitivamente a Cuba y que van a debilitar los procesos de Ecuador y de Bolivia, o sea, el núcleo duro de los procesos de, emancipatorios en América Latina. Pero el segundo objetivo estratégico es Brasil, y por eso la campaña en contra de Dilma, por eso el acoso, por eso la inminencia, a mi manera de ver, de una nueva iniciativa tendiente a producir un juicio político, un impeachment y acabar con Dilma como acabaron con Lugo en Paraguay y con Zelaya en Honduras. Es decir, golpes blandos, llamados blandos, que no son nada blandos, son golpes durísimos, son preludio a represión en gran escala. Miren, si no, lo que está pasando en Honduras o lo que está pasando en Paraguay después de esos disque golpes blandos, ¿verdad? Y es por eso que Brasil es el país que está más rodeado de bases militares en América Latina. Hay 25 bases militares norteamericanas rodeando todo Brasil, por tierra y por mar, desde las Islas Ascensión, ¿verdad?, que es un territorio del Reino Unido, pero que hay una base militar que ha sido cedida al gobierno de Estados Unidos. Entonces, Venezuela es el primer objetivo estratégico, el segundo es Brasil. Y Venezuela es fundamental, ¿no es cierto?, porque de ahí surgieron las grandes iniciativas integracionistas de América Latina. De ahí el chavismo, ¿verdad?, nacido en Venezuela, se proyecta por todo el continente, y ellos saben muy bien que golpear a Venezuela significaría pegar un golpe brutal en contra de los procesos de unidad de América Latina, que evidentemente desde la muerte de Chávez y antes la muerte de Néstor Kirchner como primer secretario de la UNASUR, estamos asistiendo a una fase de reflujo hoy del proceso integracionista en América Latina. Hay que tener mucho cuidado con eso, dejar de lado todo triunfalismo. Avanzamos mucho, dimos una gran batalla, derrotamos al imperialismo en Mar del Plata con la derrota del ALCA, pero luego ha venido un amesetamiento de ese impulso, y la muerte de Chávez fue un golpe brutal. Lo dijo el presidente Rafael Correa: con Chávez se apagó el gran motor de la integración de América Latina, el único político que podía sentar en una mesa de negociación a los más diversos líderes políticos y sociales de la región. Vamos a ver cómo sigue ese proceso. Pero esto es muy importante entender, digamos, la relación que hay entre este proceso en curso en Venezuela y la situación interna en Colombia, ¿no es cierto? Porque claramente Colombia está jugando un papel, más que Colombia, algunos dirigentes políticos en Colombia, concretamente Uribe y todo el uribismo, un papel fundamental como tentáculos de la expansión imperialista en América Latina, ¿verdad? Creo que hay que tener muy claro la cosa de que en América Latina hay, en Uribe y en España, José María Aznar, son dos de los, ¿cómo poder decirle?, puntas de lanza más importantes en contra de los procesos de autonomización y de autodeterminación en América Latina. Que si llegara a producirse el triunfo de Macri, Mauricio Macri, en las elecciones, en el balotaje en la Argentina, que tendrá lugar ahora el 22 de noviembre, ahí estaríamos en presencia de un círculo que se cierra muy reaccionario, porque Macri es en la Argentina lo que Uribe es en Colombia. Y este me parece que es el punto donde no puede haber equívoco de ninguna naturaleza. Y a partir de ahí se plantea el tema, bueno, ¿será posible avanzar en el terreno de la paz en Colombia? Difícil, ¿no es cierto? El pronóstico es difícil, porque primero, la paz para Estados Unidos no es negocio. Estados Unidos puede mantener una presencia militar como mantiene en muchos países de América Latina, no solamente en Colombia. A veces se piensa de que solo en Colombia, no es así. Yo diría que inclusive la presencia militar norteamericana es más así descarada todavía hoy en México que lo que es en Colombia. Pero para eso es necesario mantener un foco de conflicto permanente. No se puede sostener una política de gasto militar tan grande en América Latina, de apoyo a bases militares, de apoyo a regímenes reaccionarios, si es que Colombia se pacifica. Por eso creo que el principal enemigo, principalísimo enemigo de la paz en Colombia es Estados Unidos.
Al lado de él, la vieja oligarquía colombiana o los sectores de la nueva burguesía, ¿no es cierto?, representados por Uribe en algunos casos, que tampoco están dispuestos a avanzar por el camino de la paz. Y el gran problema es que estos dos actores son dos actores muy poderosos, y los actores que están a favor de la paz no tienen, por lo menos visto desde el sur, la consistencia, la fuerza, la apoyatura que tienen estos otros dos grandes actores, que son muy importantes, ¿verdad? Y por eso tienen todo el poder mediático colombiano y latinoamericano detrás de ellos. Han tenido éxito en la criminalización de la guerrilla, han visto la manera de sabotear los procesos de paz, de mil maneras, ¿no es cierto? Y hay una manipulación de la opinión pública en Colombia que es muy importante. Lo mismo pasa acá en la Argentina y lo mismo en México. O sea, se pueden cometer grandes atrocidades en estos países, los medios no las informan o las informan mal y al poco tiempo la cosa se olvida. Fíjense lo que está pasando en México con la matanza de los 43 muchachos aquellos en Ayotzinapa, ¿verdad? La prensa mexicana ya ha dejado el tema absolutamente relegado a un segundo nivel. Y creo que en el caso de Colombia, lo mismo. Muchas de las atrocidades cometidas, las fosas comunes, los falsos positivos, todo eso, prácticamente ya no son noticia en la prensa. Entonces hay que dar una gran campaña para instalar ese tema. En el caso argentino, nosotros tuvimos la enorme fortuna de que los organismos de derechos humanos tuvieron un liderazgo muy fuerte. Eve de Bonafini, Pérez Esquivel, Nora Cortiñas, Estela Carlotto, gente que fueron capaces ya durante los años de la dictadura militar plantear con fuerza el tema de los derechos humanos. Y tuvieron eco. En Colombia hay mucha gente que lo está haciendo también, con mucha fuerza, pero la impresión que uno tiene es que el papel de los medios ha sido decisivo en como que acallar esa demanda. Acá en la Argentina eso no se pudo hacer, en parte porque la repulsa a la dictadura militar era muy fuerte. Como Colombia no tuvo una dictadura militar, esta crítica, ¿verdad?, de los derechos humanos no tiene la fuerza que tuvo, por ejemplo, en un país como la Argentina. Entonces yo creo que es importante tratar de instalar esto en el debate público una vez más, tratar de fortalecer los diálogos de paz que están funcionando en La Habana. Se han hecho progresos notables y hay una apuesta muy fuerte que se hizo, que creo que es que para el 15 de marzo, es decir, si no me equivoco, 23 de marzo, para el 23 de marzo tiene que concluirse el proceso. Va a ser difícil que se logre eso. Otros procesos de paz, por ejemplo en Irlanda, Irlanda y Gran Bretaña e Inglaterra, duraron años. Y esto fue una medida muy audaz. Vamos a ver cómo sale. De todas maneras, hay que apoyar eso y hay que apoyar sin reservas al proceso de paz en Colombia, porque, como lo han dicho varios líderes latinoamericanos, la cuestión de la guerra en Colombia es una cuestión que afecta a toda América Latina. Mientras no haya paz en Colombia, una paz con justicia social, como se dice, va a ser muy difícil que en el resto del continente se logre una estabilidad política y una sociedad democrática que funcione de una manera razonablemente aceptable. Creo que es un gran desafío. Creo que Cuba, Noruega han desempeñado un papel enormemente importante como garantes del proceso, lo mismo Venezuela, ¿no es cierto? Creo que las negociaciones que se estuvieron haciendo en La Habana fueron durísimas y a veces no muy comprendidas por mucha gente que pensaba que todo esto era ser muy sencillo. Y vuelvo a repetir, la experiencia internacional es que los avances se miden en milímetros, ni siquiera en metros. Pero se produjeron estos avances. Y yo confío en que haya algún cambio en la opinión pública colombiana, como para que esa opinión pública presione fuertemente a la dirigencia política en el sentido de avanzar en la dirección de la paz. De lo contrario, sin esa presión, creo que el proceso puede extenderse por mucho tiempo, y si eso se descarrila, probablemente asistiríamos a un nuevo ciclo de violencia, que nadie quiere.
en Colombia. Nadie quiere, pero para evitar eso es muy importante tener mucha firmeza en la negociación y garantizar la paz con justicia social. De lo contrario, esto puede terminar en una nueva fase de violencia y de derramamiento de sangre que nadie quiere para Colombia y para el resto de América Latina. Gracias, profesor Atilio Borón, por sus aportes a este 39 Seminario de Pensamiento Social Crítico, dedicado esta vez, en esta ocasión, a la geopolítica global del imperialismo, en la Cátedra de Pensamiento Social Crítico Orlando Falborda de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, y que coordinamos como colectivo Taller de Formación Estudiantil Raíces. Gracias, profesor Atilio, muy amable. Gracias a ustedes.